Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy día solo gratitud infinita. Eh, Gratitud infinita por estar, gratitud infinita por existir, gratitud infinita por este día precioso, gratitud infinita porque llevamos 10 años con mi socia, la Marcela Vargas, en el Ho'oponopono, haciendo talleres preciosos, iluminando caminos, abriendo posibilidades. Muchas gracias por estar. Estamos muy emocionadas porque llegamos a los más de 10.000 seguidores y por eso unas gracias infinitas. Gracias infinitas a cada uno de los invitados que nos ha acompañado desde el año pasado, que empezamos a hacer estos vivos y empezamos a usar este canal de Instagram. Gracias a los que siempre se unen. Gracias, gracias infinitas, gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias a esta socia de camino, gracias a estos 10 años de Ho'oponopono, gracias a estos más de 120 invitados que hemos tenido desde el año pasado, que nos han abierto luz, que nos han abierto posibilidades, que nos han abierto la cabeza, que nos han puesto sanación en el camino. Solo agradecer. Hoy día es un día súper especial para nuestro país, estamos con elecciones presidenciales, bienvenido a todos los hermanos y hermanas argentinas, porque nuestros invitados son argentinos, pero quiero decir una cosita antes, hoy día nuestro país tiene elecciones presidenciales y ojalá todos elijamos desde el corazón, desde la unidad, con los maestros, los guías y la luz en nuestro corazón, nada más. Y que sea lo mejor para nuestro país, solo desde la luz y siempre desde la luz. Bueno, y como agradecimiento a tantas bendiciones y a ustedes y a todos y a todas, vamos a hacer un taller con la Marcela de Ho'oponopono, un taller súper especial, un taller al corazón. En los próximos días les vamos a estar dando todas las indicaciones y en ese taller vamos a dar muchos regalitos. Así que vamos a regalar joyitas y cositas de geometría sagrada y vamos a ver por ahí qué más. Así es que no se lo pierdan. Y hoy día, como siempre, tenemos invitados de lujo. Ellos son argentinos y tienen una solidísima trayectoria en bioexistencia consciente, un camino de sanación completa con más de 3.500 consultores. Son argentinos, han publicado 6 libros en varios idiomas. Ellos son, tengo el honor de presentar y estar con ustedes, con Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán de Humano Puente. Estoy buscando acá porque por ahí yo vi a la cuenta de Pablo. Por ahí la vi, bueno, cosas de Instagram, que no soy la más, ustedes saben, no soy millennial. Entonces, a veces me cuesta encontrar. Si Pablo me puede mandar una cosita, ideal, o si me dice aquí estoy, ideal. Así si me dice, hola, aquí estoy, pero yo estoy casi segura que lo vi. Casi segura que lo vi. Casi segura que vi por ahí a Pablo. La cuenta de Pablo. Estamos esperando. Ténganme mucha paciencia. Gracias por los buenos deseos a Pía. Sí. Vamos, pueblo chileno, con amor desde el corazón. Desde la unidad. Aquí estoy buscando a Pablo, buscando a Pablo, buscando a Pablo, buscando a Pablo. A ver, a lo mejor ahí me mandó algo. Ahí me mandó, gracias. Ahí estamos esperando. Hola, Buenas, ¡Qué emoción! ¿Cómo están? muy bien, muy amiga. bien, muy bien. Lo has logrado. Te veíamos y decíamos, apreta, apreta. Somos millennials. Y son cosas que pasan con los Instagram, son cosas que a veces
No soy muy perita en el Instagram, hago lo mejor que puedo y bueno, igual sale, finalmente igual sale. ¿Cómo están, chicos? Muy Muy bien, bien, muy muy bien. bien, muy Muy bien. contentos. Disfrutando de la creación, disfrutando de la creación. Bien. Maravilloso. Primero que nada, yo quería preguntarles, y para todas nuestras amigas y nuestros amigos, hay muchos seguidores de ustedes seguramente acá en este vivo, pero también hay gente que los está conociendo recién. Entonces me gustaría que nos contaran, bueno, para nuestros amigos, porque acá se conecta gente de España, de Colombia, obvio de Chile, por supuesto de Argentina, España mucho, ¿no? Que nos contaran para aquellos que no saben de qué, qué es un mano puente. Bueno, va a ser largo el vivo, ¿eh? Eh, Con la No, primera pregunta pero cerramos. cerramos con esta pregunta. Mm. Es una buena pregunta barra oportunidad, porque por lo general suceden algunas cosas. La gente, los seres humanos, tenemos una capacidad inconsciente que es la que nos ha permitido evolucionar y llegar hasta acá, que es la de Ujú, agrupar y de establecer las cosas por comparación. A todo lo tenemos que relacionar con algo para que el otro lado, Comprender. el hemisferio que está olvidado y dividido y separado, lo tome. Por lo tanto, hay personas que tienden a asociar a humano puente con un camino de sanación de síntomas. Y hay personas que tienden a relacionar a humano puente con la biodescodificación. Y esas son ujú, dos ujú. confusiones comunes. Ujú. Son dos Ujú, confusiones comunes. Por ahí, eso no quiere decir que humano puente no sea eso, sino que humano ujú, puente no es solamente eso, sino que es como decir que los ladrillos de la base de tu casa son lo mismo que la casa. Es decir, ujú, Humano Puente es un camino en una de cuyas patas tiene mucha influencia del camino que hemos hecho con Lucre en distintas corrientes en su momento, derivadas de la medicina germánica, como es la biodescodificación, ah, como es ujú, la psicosomática clínica de Salomón, como es la OIBS, el Instituto de Integración del Bienestar Social de Cuba, Cubanos. ¿ok? Y como varias corrientes que tienen una base similar, que básicamente son estos primeros conceptos que Hammer propone ujú, sobre la sanación de los síntomas. Ahora ujú, bien, lo que sucedió con estas corrientes, todas, es que interpretaron muy bien, y somos unos agradecidos enormes a ese paso de Hammer y a las corrientes bio en general, El porque mensaje, interpretaron pero biológico. muy bien el mensaje de lo biológico, el mensaje de lo biológico, es decir, este síntoma, un dolor de hombro, un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas, artrosis de cadera, disbiosis, está relacionado con emociones guardadas relacionadas específicamente con tal tema. Eso es lo que Hammer propone. Eso es lo que Hammer propone. Y nosotros que además teníamos nuestro propio camino de otras ramas como el diseño, Lucre, la jardinería, el diseño de parques y la computación, en mi caso, haber recorrido parte del camino andino, haber recorrido caminos que tienen que ver con lo que en Sudamérica se llama sanación y ese tipo de cosas, y otros caminos personales relacionados con una afición por ahí a la física y esas cosas, Con vidas eh, pasadas también, y con vidas pasadas. con lo que se conoce como vidas pasadas. Nosotros lo que percibimos ahí es que habían un montón de cosas que, si eso era cierto, primero era una enorme ventaja haber nacido en esta época de la historia y en este momento de la historia, si eso que proponía Hammer era cierto, pero además, si era cierto, había muchas cosas que no estaban viendo, que había más allá de eso, y que no las encontrábamos en ningún lado, no las encontrábamos, y sabíamos que tenían que estar. En primer lugar, a la biología se la tomaba como esa manifestación de las cosas que te pasan, ¿no? De esas cosas que estás viviendo en incoherencia, de esas cosas que te produjeron alguna emoción fuerte y tu biología manifiesta. Y ahí se quedaba, porque para nosotros la biología sí es la representación de nuestro cuerpo, de la identidad que venimos a experimentar, pero va mucho más allá, porque la realidad toda es tu cuerpo. La realidad toda es el despliegue
tu ser creador que está poniendo ahí todo lo que venís a hacer. Entonces, como todo lo que está exteriormente a vos tiene que ver con vos y es parte de tu creación, todo es posible trabajar como si fuese un síntoma físico. O sea, el síntoma no termina en el cuerpo, el síntoma es mucho más grande, porque síntoma puede ser no poder conseguir una casa, la casa que quiero. Síntoma puede ser no llevarme bien con determinada persona. Síntoma puede ser no conseguir trabajo. Síntoma puede ser me molesta la forma de ser de mi vecino. Todo lo que haga que tu vida no sea plena, pero absolutamente todo lo que haga que tu vida no sea plena es un síntoma. Por ejemplo, en la biología una persona tiene un cálculo renal, ¿okay? Una llamada. Ese es el estadio final de toda una serie de conflictos que esta persona viene transcurriendo. Los conflictos que está teniendo esta persona con la sensación de que está gastando más dinero del que tiene, de que está teniendo problemas de liquidez, de que se va más de lo que entra, es lo que motiva que haya una piedra en el riñón que te diga, bueno, llegaste a un punto que no podés vivir más con esa emoción dentro. Quiere decir que antes, si esta persona hubiera podido ver esa sensación de me está faltando dinero y no quiero que me falte dinero, me está faltando dinero, lo que hubiera trabajado es la falta de dinero previo a tenerlo en el riñón, evitar ese potencial que estaba guardado ahí, pero además llevar eso a un estadio mucho mayor. Lo que Humano Puente propone cuando Hammer aparece y dice este síntoma es esta historia, este síntoma es esta historia, este síntoma es esta historia, es que en ese punto aparece en la década del 80, en este mundo occidentalizado y con determinada manera de ver las cosas, aparece de vuelta, emerge una persona que dice y confirma que tal como lo venían diciendo los orientales desde hace mucho tiempo, los originarios desde hace mucho tiempo, la energía se convierte en materia. La energía se convierte en materia. Hammer es el primero que, sin tener ningún tipo de relación con eso, que venir de la medicina tradicional o de la medicina convencional, porque la tradicional es la otra, dice en un momento de la historia particular, este síntoma está provocado por esta energía particular. Y Humano Puente toma eso y va en busca de todas las energías y todas esas historias, por decirlo de alguna manera. porque no termina ahí, no termina en saber qué energía particular se manifiesta en determinados síntomas, sino el para qué necesité crear yo, en mi experiencia, determinada situación, que supuestamente es perfecta. Entonces, el para qué necesité crear la situación que hizo que después tuviera yo este síntoma, eso me conduce a algo mucho más profundo y algo mucho más viejo en términos de tiempo, en términos de historia. Y no termina en mi propia historia, y no termina en la historia de mis padres, es mucho más atrás. Si nos vamos hacia atrás, podemos empezar con el propio Big Bang, si alguna vez existió, ¿no? Pero el tema es entender ese circuito de lógica más completo posible que da la respuesta al para qué me suceden las cosas que me suceden. Lo que sucede es que es una de las cosas más difíciles de transmitir y de hacer que la gente lleve adelante, es el hecho de ser creadores. Y el hecho de ser el único ser que está en tu realidad. Porque obviamente que tenemos sentidos que nos indican los contrarios y una realidad sensorial que nos indica lo contrario. Estamos viviendo un juego del otro. Pero es el desde dónde vos llevas adelante tu realidad. Entonces, cuando vos ves, porque Humano Puente no es una serie de propuestas, es una serie de conclusiones ineludibles. Lo que nosotros proponemos en Humano Puente no es con una cosa mágica, acá no hay magia, no existe la magia, no hay magia. El mago sabe que está haciendo magia y él sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que es magia para quien desconoce el truco, no lo es para quien sabe cómo funcionan las cosas. En Humano Puente no hay cosas mágicas. Yo vengo del mundo de los sistemas. Yo necesito que las cosas funcionen y cuando funcionan, yo siempre vi, y lo explico en mi último libro, el libro de economía que está por salir, La economía del creador, que a mí me pasaba algo muy simple con los sistemas de computadoras. Si vos ponías una coma mal, o vos esperabas que la computadora hiciera algo cuando vos terminabas de hacer un programa y la computadora no lo hacía,
Vos sabías que ahí no había magia. Vos sabías que algo habías escrito mal y que había que entrar a ese lugar y volver a escribir algo. Cuando vos lo hacías correctamente, la computadora lo hacía. De esa misma manera llevamos adelante la existencia consciente. No es una propuesta mágica en que vamos a hacer cosas o que vamos a trabajar cosas que no tienen sentido, sino que fue la aplicación de esta propuesta la que llevó a que cada síntoma nos demuestre que era anterior al nacimiento de la persona y a la concepción de la persona, la programación de ese síntoma que ahora lo trae. Y que por lo tanto el síntoma lo que venía a decirle a la persona era, no te olvides que vos fuiste concebido, atención con esta frase, para trabajar este tema que es anterior a vos. Tu concepción fue motivada por el tema y no el tema surgió después de tu concepción. Por lo tanto, si vos seguís este tema, que Hammer había entendido bien, que las corrientes bio entendieron bien, hacia más atrás que tu propio origen biológico, no solo vas a sanar el síntoma, algo correcto para pensar en humano puente, sino que el síntoma te va a enseñar quién sos y para qué estás acá en la Tierra. Y tu vida se va a poner bella. Y tu vida se va a transformar completamente, no importa cuál sea el síntoma. Entonces, ¿qué es humano puente? Es un camino de conciencia, no es un lugar de sanación de síntomas, es un camino de conciencia que se hizo famoso por la sanación mayor de síntomas que se logran acá, porque aquí el síntoma no es el objetivo, sino el camino. El camino hacia el despertar de una persona ya lo tiene esa persona en sí y se llama, ¿qué es eso que me molesta o me duele? El síntoma no es un camino para despertar, sino un atajo para despertar. No busques toda tu vida. Anda a tu zona fea, a lo que no te gusta, a lo que te duele, y mucho más rápidamente vas a despertar. Y solito vas a llegar, o solita, vas a llegar a la conclusión de que sos el todo, de que sos el creador de tu realidad y que somos uno, pero lo vas a comprender como conclusión, no como una teoría, no como algo que tengo que repetir como un mantra, sino porque realmente te vas a dar cuenta que es así. Porque si no, ¿cómo sería posible que yo sano algo en mí, trabajo en mí y el otro se muestra diferente? ¿Cómo yo trabajo algo en mí y el otro sana? ¿Cómo es posible eso? Siempre damos ejemplos muy simples. En el tercer libro que yo escribí, que se llama Enfermedad o Informedad, es una pregunta, ¿es una enfermedad o es una informedad lo que tengo? Vas a leer muchos casos de niños autistas o con trastorno de espectro autista que dejaron de tener trastorno de espectro autista. Bueno, con esos niños, por una cuestión de comunicación, nunca se pudo trabajar con eso. Se trabajó o con la madre, o con una tía, O con o con la abuela, ¿ok? O con un tercero X que venía preocupado por el autismo de ese niño. Trabajó esa persona y el niño no tuvo más autismo. Casos como ese son los que le demuestran todo el tiempo al ser humano que es el único que puede solucionar todo lo que le molesta, le duele o lo hace sufrir en su vida. Pero el ser humano siempre opta por decirle a otro, vos tenés que ir a consulta, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra. Desde dónde tiene que ir de vacaciones hasta lo que tiene que hacer con su vida. Y sin embargo, lo que propone la bioexistencia consciente es que dado que en este universo solo existís vos y solo existe para vos, el único que puede solucionar todo lo que hay en tu realidad, empezando por una cuestión de influencia, por una cuestión de afecto, te diría que empieces por lo más cercano, que si estás empezando por el hambre de Bangladesh, te estás alejando un poco de vos, ¿ok? No estás yendo a lo cercano, sino al inconsciente colectivo. Empezá por lo cercano, ¿ok? Y vas a darte cuenta cómo lo colectivo cambia, porque empezaste por lo cercano. Y vas a empezar a recibir buenas noticias de Bangladesh, pero vos empezás por lo cercano. El humano puente es un camino de conciencia que tiene una base biológica, pero que es en sí todo un camino de desarrollo personal que propone que el ser humano es el creador de toda su realidad y lo propone por conclusión, no por una propuesta que no ha sido probada, sino que en todos los libros, desde el autismo hasta la economía de grandes empresas, como cuento los casos que trabajamos en el libro de economía y economía individual, y la salud en general, y la vivienda, la pareja, todo lo que hace a un paquete de abundancia, porque para que haya abundancia, digamos, y plenitud, tu tallo cerebral tiene que estar pleno, ¿no? Vos podés desarrollar algo que tiene que ver con la economía, pero
tu tallo cerebral te va a exigir que primero tengas casa propia, que tengas tu pareja, que tengas tus hijos, que tengas tus cosas, y ahí desarrolles todo lo que tiene que ver con la abundancia, porque esa es la primera parte, ¿no? De la abundancia general. Entonces, cuando uno comprende, gracias a sus síntomas, cómo todo vino a sanarlo, y cuando uno a través de eso va encontrando que es creador de todo lo que hay ahí y que no atraes, y que no te dan, y que no es suerte, y que no es casualidad. La palabra magia, la palabra casualidad, la palabra suerte, son palabras que al ser humano lo invitan a dormirse. Y en Humano Puente es, no te duermas, vos sos el único que puede cambiar todo. Es un caminito, hacelo y lo vas a encontrar. Pero el único que lo puede hacer sos vos. Esa es la propuesta, digamos. ¿Mm? Es bastante, me parece bellísima, me parece profundísima. eh, de verdad creo que por lo menos a mí me resuena mucho lo que ustedes están hablando, Que vos venís porque de siento... Ho'oponopono. Claro, Es que vos venís de Ho'oponopono. Hugh Len lo que hizo es lo que te acabo de decir. Sí, claro, sí, Es claro. eso, pero cuando al ser humano se lo explicaste, dice, qué bárbaro. Y lo pone en Facebook y cuenta la historia de Hugh Len. Y la propuesta de Humano Puente vos sos es, Hugh. vos sos Hugh Len. Sí, Todos claro, somos Hugh Len. sí, Él lo claro. hizo, pero no porque es un ser especial, porque a Hugh Len lo estás creando vos. Ujú, Vos sos Hugh ujú, Len. Vos podés sanar. ujú, En Humano Puente, lo que hizo Hugh Len con los locos es la consulta diaria. Hay miles de consultores en todo el mundo haciendo eso todos los días. Ujú. En distintos lugares de la Tierra hay 3.500 consultores, 16 idiomas. Todos llevan adelante la propuesta que hizo que Hugh Len sanara a los 70 locos. Es igual lo que proponemos. ujú, Lo que pasa es que nunca lo vamos a contar como algo externo, lo vamos a ejercer ujú, y vamos a ver que funciona. No es un ujú, milagro, no es una casualidad, no No tiene puede un no don funcionar. especial, es un ser humano. Este es un don del ujú, ser humano. Por eso tenemos ujú. tanta empatía con el Ho'oponopono. Hablamos del Bueno, Ho'oponopono en nuestros encuentros, es maravilloso. mira, Ujú. qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo cuando conocí Hoponopono hace hartos años atrás, a mí me voló la cabeza. O sea, yo dije, wow, así como esto es. Y de ahí ya no paré más. Entonces, cuando los encontré a ustedes, y los encontré por esas casualidades este año, por ahí, por comentarios que hacían en unas páginas de biodecodificación, de hecho. Y hablaban de ustedes, entonces, ¿quién es esta gente que habla aquí, que los nombran tanto, que los nombran tanto? Y empecé ahí, yo dije, esto está muy interesante, muy Ay, interesante. Y dije, bueno, veamos si ahí los maestros y los guías guían mi alma hacia conversar con ellos, que sería maravilloso. Chicos, entonces, con lo que ustedes hablan, esto de que yo vine a este mundo a sanar aquello, o sea, vine traída por la fuerza de mi alma para sanar aquello, ¿cómo ahí ustedes juntan a los cómo yo voy sanando? Porque también yo sano, al sanar yo sano mi linaje, ¿no es verdad? Cuando yo, sanamos todos y todas, ¿no? ujú, ujú. Pero ¿cómo es con él? Porque hay es el camino de la totalidad, es el camino personal, es el camino de la unidad. Me gustaría que me hablaran un poco de eso. Primero que cuando uno sana, uno siempre se sana a sí mismo y, y ese linaje o esos ancestros están acá, están vivos. Ujú, En este tiempo lineal que nosotros concebimos para nuestra mente, para poder ordenar, para poder vivir una vida, ¿no? Con una lógica, este tiempo lineal no es tal en realidad. Todos los tiempos están aquí ahora ujú, y están ujú, tan vivos aquí ahora ujú, que por eso nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Por eso tenemos los miedos que tenemos, las trabas, los bloqueos, las situaciones que creamos en el día a día, porque aquí están vivos todos, todos los tiempos están sucediendo a la vez. Entonces, aquí están los maestros, aquí están los guías, todo soy yo. ujú, Entonces, en el camino que se hace, desde lo que proponemos en Humano Puente, que es desde lo más cercanito a lo que podés percibir como tu vida, y tu contemporaneidad, es lo que uno comprende en esa
en esa secuencia de tiempos como la vida propia, el ir desandando ese camino para comprender la lógica, los ciclos en los que estamos inmersos de creación. Es un camino que se va haciendo de a poco hasta llegar a lo ancestral. Cuando yo llego a lo ancestral me doy cuenta que soy yo mismo y que esas cosas son las que están sucediendo ahora. Y que si tal vez yo tengo miedo de dejar o me preocupa mucho mi hijo y no quiero dejarlo en el jardín de infantes y eso me angustia, es porque acá está llorando la bisabuela que fue dejada en un orfanato. No es que fue dejada allá atrás y quedó, y es no, está sucediendo. La abuela está llorando. Y es por eso que yo acá estoy llorando, que yo acá estoy angustiándome. ¿No? Porque esa abuela está dentro mío, está acá. Yo soy la abuela despertándome. Yo tengo ese código. Son muchas las patas y cada uno tiene su rama de dificultad para ingresar al mundo de la espiritualidad. Pero hay una que es muy importante, y es que al ser humano le cuesta mucho ni siquiera aceptar, yo diría que hasta indagar, hasta abrirse a la posibilidad de que lo que considera su identidad no es tal. El ser humano no sabe quién es, los seres humanos no saben quiénes son. Entonces quieren tomar las decisiones desde ese ser que no sabe quién es. Una de las primeras cosas que un ser humano tiene que saber para ver por qué le pasa lo que le pasa es quién es. Conocer su identidad más inconsciente. Porque la realidad se crea desde el inconsciente y la identidad del ser humano, el nombre, el apellido, su número de identidad, su pasaporte, dónde vive, los amigos que tiene, eso es consciente. Y el consciente no crea la realidad. El consciente es un receptor de las emociones que crea el inconsciente ante sí. Mi inconsciente crea una realidad y yo desde un consciente dormido que no sabe quién es, leo esa realidad. Y el inconsciente recibe esa información y crea la siguiente escena de realidad. Y el consciente dormido la lee y le pasa esas emociones al inconsciente. Y el inconsciente crea la realidad. Entonces, lo mejor para saber es quién soy a nivel de identidad inconsciente. Por ejemplo, eso que te acaba de decir Lucre, que yo llevo a mi hijo al jardín de infantes y se queda llorando y tengo esta memoria de la abuela que fue dejada en un orfanato. El hecho de que vos sepas que además de ser vos, tenés en vos activas las memorias, y lo pongo entre comillas memorias, porque al no haber tiempo, todo ese concepto cambia. De este lado no hay tiempo, de este lado hay tiempo. ¿Ok? De este lado no hay separación, de este lado sí hay separación. Entonces, al estar desde este lado viviendo la separación, parece que la abuela es anterior a vos, pero desde el lado verdadero, que es el que viene junto a este a hacer este ejercicio de dualidad, no hay separación. Es decir, mi verdadera identidad es que yo soy Pablo, yo soy mi abuelo José, yo soy mi madre, yo soy esto, yo soy el otro. Y el hecho de recorrer a tus ancestros de manera vivencial, pero empezando por vos, por lo que te molesta. ¿Cuál es tu síntoma? Que no soporto, llevo a mi hijo al jardín y se queda llorando y no puedo vivir con esa angustia. Hace días que estoy angustiado. Bueno, vení. Ese síntoma, que vas a empezar por vos y por expresar esa angustia, te va a llevar a recorrer un camino con un consultor de Humano Puente, que después te explico qué es un consultor de Humano Puente. De lo más cercano que te pasa ahora, que es propiamente dicho esta angustia por dejar a tu hijo en el jardín. Después vas a ir a hacer un viaje hacia tu madre, pero un viaje no es analizar con el árbol genealógico solamente, mira, tu mamá es esta, no, te vas a convertir en tu madre, vas a viajar como en la película Coco, vas a estar dentro de ella, y no en un trance con plantas, no, cerrando los ojos y online lo puedes hacer, ¿okay? Por Zoom. Por Zoom lo puedes hacer, vas a ir a tu madre, vas a ir a tu padre y te vas a parar en los pies de cada ancestro y vas a vivir la vida desde ellos y vas a saber quién sos. En un inconsciente que además te va a decir, ok, yo estoy negociando acá, estoy viajando al pasado, pero ten en cuenta que no hay pasado. El inconsciente te va a decir eso todo el tiempo. Vos sos esta persona, sos esta persona. A él lo dejaron en el orfanato, a él lo mataron, a él lo robaron, él perdió la casa, a él lo abandonó la esposa. Él fue juzgado. Él fue juzgado. Por eso vos no podés tener esposa, por eso sufrís cuando llevas a tu hijo ahí, por eso tenés ese cáncer de hígado y por eso tenés cáncer. Porque todos estos códigos
son los dueños de tu identidad. Y vos no Ujú. sabes por qué te pasan las cosas y le echas la culpa al afuera, y le Al echas la culpa al presidente. presidente, a la economía, al perro, al país, ¿ok? Eso es lo que propone Humano Puente, que un síntoma, como es el resultado de todos esos códigos inconscientes, gracias Hammer, de todos esos códigos inconscientes que se han puesto en un cuerpo, y Humano Puente plantea no solo en un cuerpo, sino en la realidad toda. Me molesta dejar a mi hijo en el kinder, en el jardín de infantes, sufro, eso es una realidad, no está en tu cuerpo, pero está en tu cuerpo extendido. Entonces, cuando vos sabés diferenciar esto me gusta, esto no me gusta, vas a ver que nunca es casual, porque la casualidad simplemente no existe. Si vos recorrés eso que te provocó algo negativo, vas a llegar a descubrir cuál es tu identidad inconsciente. Y luego, desde esa identidad inconsciente y sabiendo quién sos, vas a poder crear en conciencia. Y tu vida se va a volver coherente, saludable, abundante, plena, en paz. Tu hijo no va a llorar más cuando lo dejes en el jardín, porque lo estabas creando desde esa identidad que necesitaba crear un hijo que se angustiaba cuando lo dejabas en el jardín, que porque te estaba diciendo que tenías que trabajar algo en vos. Mira, un consultor que te lo explicaba hace un ratito, es una persona que hizo un camino de 13 días en Humano Puente. Lo digo por las dudas, humanopuente.com. Se hace un camino de 13 días, ¿ok? Ok. Cuando un consultor ingresa y pasa a ser consultor, ya después de un primer encuentro de 5 días más uno, de preguntas y respuestas, pasa a formar parte de un grupo cerrado, una comunidad que está en internet, donde todos intercambian sus experiencias, sus consultas, hacen preguntas. Ahí hay muchos médicos que son consultores, psicólogos, consultores, psiquiatras, consultores, sacerdotes, ingenieros, Monjas de todo el religiosas. mundo, ¿no? Cada uno viene de su lugar, es un lugar muy diverso, pero todos Transversal. convocados por el hecho de ser consultores de Humano Puente. Y ahí, esto que yo te estoy contando, que a alguien le puede sonar a un milagro que tal vez ocurrió una vez, vos te das cuenta que ocurre miles de veces por día. Todo ahí adentro. No hay un niño sanado de autismo, hay cientos. No hay un sanado de celiaquía, hay cientos. No hay una infertilidad sanada. No hay una infertilidad sanada, hay cientos. Los 30 o 20 niños que yo pongo en la tapa de mi quinto libro, son 20, pero de cientos y cientos y cientos. Yo tengo el celular en este momento para este vivo, pero si no te podría mostrar, todos los días recibo fotos de niños nacidos a través de la bioexistencia consciente, de padres que no podían tener hijos y que habían probado todo lo occidentalmente aceptado. Y no quiere decir que eso está mal, está muy bien, y tengo niños que conozco y que amo que nacieron de fertilización asistida y me parecen muy bien. Pero hay casos en que eso no sucede, y entonces la bioexistencia consciente dice, mira, esto sucede, fíjate, y siempre la historia está en el inconsciente y en el pasado de las personas. ¿Ok? Esto que proponemos no es algo que sucede cada tanto, esto es así. Es como que una flor abre en primavera, es biología pura. Aquí no hay magia, aquí no hay cuestiones voladas, esotéricas, porque la gente tiende a relacionarlo mucho con eso. Y nosotros venimos del mundo de la lógica. Por eso inclusive algunos caminos que hemos propuesto se tornaban un poco mágicos y dijimos, no, gracias, no que hemos propuesto, sino que hemos hecho. Veníamos de alguna cosa, recorríamos los Andes, y cuando la cosa se ponía mágica decíamos, no, no, magia no, y Necesito seguíamos. entender la lógica de las cosas que me pasan, no solamente decir, bueno, anulo tal cosa o esto no es para mí. No, ¿para qué necesito que esto sea así? Por algo se me está mostrando y es perfecto para mi experiencia. Tengo que comprender por qué es así, para qué es así. Es la única manera de que eso no suceda más, porque eso cambie, de que eso se transmute. O sea, es la única forma de entender la lógica de las cosas que pasan. Eso Claro, es igual lo bueno. que estoy. Ujú. En el fondo, muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas maldicen las enfermedades. Y yo escucho mucho con los cánceres, yo voy a ganar la batalla contra el cáncer, que ese titular ya me parece que de ahí no me paro, ¿me entiendes? O sea, para realmente poder sanar, no es una guerra, no voy como con una bomba atómica a eso. Es como el camino al revés, es hacia adentro. Sí, Y y muchas tampoco el otro veces, extremo, ¿no? Tampoco el otro extremo, el de honrar a ese síntoma y agradecerle. No, hay que conocerlo, hay que ver lo que quiere decir.
La Ujú, humanidad está Al como, final vas a agradecer. al final vas a decir ujú. gracias, vas a llorar de Gracias, síntoma, el felicidad, camino que hiciste que recorriera y lo que aprendí y lo que sané gracias a vos, ¿no? A ese síntoma. Pero pero hay, es una conclusión. pero hay dos extremos, el de la guerra y lo voy a combatir, que es comprensible, por Ujú, supuesto, Claro que sí. ¿ok? ujú. Porque la impotencia de El una persona dolor. con su síntoma, una madre con un síntoma así, o ese tipo de cosas, es totalmente comprensible. Pero en el otro extremo también es un exceso, es decir, lo suelto, lo entrego y ya fue. Porque como el Gracias. síntoma viene a recordarte que no te olvides para qué viniste a la tierra, es muy probable que ese síntoma sea un gran compañero y te diga, no, 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 no me agradezcas y no me sueltes. Yo tengo una misión enorme para vos, que no se cambia. Encarnaste para esto y ahora decís, bueno, gracias, dejo la valija acá, ¿ok? Y yo sigo mi viaje. El síntoma te va a hacer el enorme favor de tratar de seguirte hasta que logre despertarte, hasta que vos cambies de vida, hasta que te des cuenta que eso que no querés cambiar es lo que tenés que cambiar, que eso que no querés soltar es lo que tenés que soltar, pero una vez que lo entendiste. Y una vez que lo entendés, te vas a dar cuenta que no había nada que soltar, y que no había que nada que agradecer, y que no había nada que juzgar, y que Ni, no había nadie a quien hacerle la guerra, ni nadie que perdonar. y que todo eras vos, y que todo eras vos, y que es imposible perdonar, porque ese otro que estás perdonando sos vos que te estás desconociendo. Es muy fuerte eso para la humanidad, pero sí lo siento, como se propone Lo en muchas siento, es bueno. corrientes, inclusive el Ho'oponopono, lo siento, Ujú, ¿ok? ujú. Pero cuando yo te perdono, hay algo que no entendí. Porque cuando yo entienda, no necesito perdonarte. Se Ujú. disuelve eso. Si yo, Una comprensión profunda. si yo me meto adentro de eso que creo que tengo que perdonar en ti, primero, para que yo crea que tengo que perdonarlo, tengo que tener un juicio vigente sobre eso. Si no, no Ujú, creo que tengo que perdonarlo. Cuando yo, gracias a introducirme en esa historia, veo que eso que hay ahí soy yo y que me mostró un lado mío que no quería ver o no podía ver. Yo escribí una vez, de lo último que el ser humano se va a sentir incómodo, o no me acuerdo, ¿sí? Es por la ignorancia de haber juzgado y de haber perdonado, ¿ok? Porque el juicio es ignorancia y por lo tanto su otro extremo, el perdón, también lo es. Pero es muy fuerte para la humanidad eso. Lo que Humano Puente quiere decir con eso es, no juzgar y metete adentro, perdoná y metete adentro. No hagas una coma, un punto y aparte. Métete ahí adentro porque vas a ver que ese que estás juzgando y ese que estás perdonando sos vos. Es un lado tuyo. Tiene un tesoro para darte eso. ¿Ok? Ay, acá siento un juicio ahí. A ver cómo es, qué siento, qué me provoca, ¿no? Qué palabras surgen, qué conceptos puedo tomar para decir, bueno, a ver, esto es lo que me pasa. Esto me está queriendo decir algo. Acá hay una historia. Acá hay algo que tengo que hacer. Hay algo que tengo que sanar. Una persona, por ejemplo, que vino porque odiaba a su vecino. Lo odiaba. Y no, este vecino nunca le había hecho nada. Pero lo odiaba al ujú. vecino. Tenía desconfianza. Sabía que ese vecino no, bueno, en vez de agarrársela con el vecino, fue a consulta. ¿Ok? Y descubrió en la consulta que su padre no era su verdadero padre, sino que el padre era un vecino que se llamaba igual que ese vecino. ¿Ok? Es un solo ejemplo pero miles, Miles de miles, cosas que miles, pueden. miles, 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 miles. Y no quiere decir que esta sea la única historia cuando alguien odia a su vecino, ¿no? Salió esta historia, ¿eh? Esta historia contó, en ese caso particular, ese odio a ese vecino. Es Pero decir, no sospeche que tu padre detrás no de es esta tu padre. historia puede haber infinitas, de esta situación, mejor dicho, hay infinitas historias que cuentan el porqué de ese juicio que Los estás síntomas, viviendo. todos los síntomas de la humanidad, al fin y al cabo, vienen a corregir cosas de base que el ser humano transcurre y que cree que no duelen, no molestan. Por ejemplo, que no te hables con un hermano, que dejes de haber hablado con tus padres, que te lleves mal con tu hijo, que tengas un problema económico con una hermana, con un padre, con una madre, que se hayan peleado por tierras, que hayan dejado de comunicarse. Todos los síntomas, al fin y al cabo, vienen a poner en orden eso, esas cositas que contamos como con, con un poco de ironía, de dolor, de rencor. No, no, yo no le pienso hablar. No, no, no me importa mi hermano, no me importa mi papá, no me importa.
todos los síntomas, al fin y al cabo, vienen a poner en orden eso, algo del cual habla Bert Hellinger con los órdenes del amor, algo que propone Ho'oponopono, algo que se propone de muchos lados, pero que al fin y al cabo, propuesta de Humano Puente, es biológico. Una manada tiene que tener un territorio, una manada se tiene que cuidar, los miembros de la manada tienen que estar unidos porque si no, un ciervo corre para otro lado y se lo va a comer un león. Todos los conflictos de la humanidad, al fin y al cabo, atrás de todo lo cultural, tienen un orden biológico. Y todos somos bichos biológicos. La coherencia emocional, al fin y al cabo, responde a una coherencia de base biológica. Por eso la base biológica es muy importante y entender la evolución humana. Cuando a mí me preguntan, ¿y a qué se parece el camino humano puente? Le digo, por suerte, te puedo decir por creación que no se parecía a nada. Pero si lo tuviéramos que comparar, yo te diría que no pienses en esto como un camino espiritual en el cual nos vamos a sentar a meditar, sino es un camino evolutivo que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los patrones biológicos y evolutivos que el ser humano porta en sí, De supervivencia. de supervivencia, desde los astros hasta la unión con un entorno, con una sociedad. Desde los astros que soy el sol, soy la luna, soy la tierra. Si vos te fijas, tu columna vertebral, por ejemplo, es el camino desde el coxis, ¿ok? Que está relacionado con la identidad, y es la tierra, está relacionado con la tierra, el chakra raíz, ¿ok? Hasta el cráneo, que es el chakra corona y está relacionado con la divinidad. Mi columna vertebral es un camino biológico, es un camino arquetípico y es un camino de ascensión. El ser humano, cuando se pone en una posición bípeda, empieza a tener otro tipo de desarrollo, y es el desarrollo simbólico, arquetípico y cultural. Y a la biología le hemos enseñado, aparte de tener su propio funcionamiento biológico, le hemos enseñado culturalmente distintas cosas. Y de todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un síntoma. No solo su función biológica específica, su lógica biológica, sino lo que ha aprendido esa parte del cuerpo a través de tantos años de cultura. Como por ejemplo, en este dedo, el del anillo, el del compromiso. Se lo hemos enseñado. Los monos no usaban anillo ahí. Sin embargo, todos los problemas de este dedo están relacionados con los compromisos. Esa enseñanza cultural, ese anclaje, lo hizo el ser humano. Es decir, los conflictos no son solo biológicos. En nuestros hombros, nuestras responsabilidades, lo que cargamos para nuestra manada, lo que traemos, ¿no? Esas responsabilidades que me hacen valorado o valorada en mi clan. Eso que tengo que traer como sustento. No traemos ahora el sueldo acá arriba de los hombros, siempre decimos lo mismo, pero aquí traíamos el agua, las frutas, lo que cazábamos, ¿eh? Las cosas que tejíamos. O sea, todo lo cargábamos en esas espaldas y en estos hombros para ser valorados en nuestro clan. Y si yo llegaba con algo pesado en los hombros, mis hijos estaban felices y la manada me reconocía. Mi grupo étnico me reconocía. Si yo no traía algo en los hombros, era denigrante, era desvalorizante. Por lo tanto, todo dolor de hombro de un ser humano, todos los dolores de hombro de todas las personas están relacionados, en principio, con sentirte que tenés que cargar con todo. Pero ese desequilibrio, ese yang de responsabilidad que tenés, es porque en tu inconsciente, en tu identidad inconsciente de la cual te hablaba hace un rato, estás relacionado con alguien de tu clan que fue considerado un irresponsable. Por eso vos necesitás, es decir, un dolor de hombros no te viene a decir solamente que estás viviendo una emoción, que te sentís responsable y todo eso. Si vos lo seguís a fondo, te va a mostrar quiénes sos, los bien vistos y los mal vistos respecto de la responsabilidad que había en un estadio anterior a tu concepción. Vos tomás esos datos para crear esta experiencia humana que estás ilusoriamente viviendo, porque vos, un lado tuyo está seguro que estás acá, pero hay otro lado tuyo, más relacionado con este hemisferio, que sabe que no estás acá. Sabe que esto es una paradoja, sabe que estás viviendo una ilusión de estar acá, que sos un ser permanente, que sos eterno, que nunca vas a morir, porque nunca naciste, porque simplemente estás creyendo que estás acá y estás acá resolviendo una especie de artilugio, de cálculo, de ecuación, de código, de juego, para aportarlo a este gran desarrollo que es el desarrollo humano.
Esa es la finalidad del camino humano puente, reconocerme el creador consciente de este ser que soy. Mientras más profundo tu camino, mayor la certeza de la inmortalidad, por ejemplo. Ujú. Chicos, a lo mejor esta es una pregunta ya pasada de moda para ustedes, pero no quiero dejar la oportunidad de hacerla, porque ya como que yo supongo que ya la pandemia va a la baja. La humanidad para ustedes, ¿por qué creamos esta realidad de pandemia? Ya, No es la primera vez que sucede, claro. No, pues no es la primera vez que sucede, sin embargo es bien particular lo que ha pasado en esta. Muy buena pregunta. Es muy buena la pregunta. No pasa de moda. no, Eh, no tal cual. la biología es lo más... Nosotros somos biología. Nosotros somos el resultado del total de la evolución. Hidrógeno, helio y litio fueron los 3 elementos primeros que se conocen en esta experiencia que llamamos universo, que es, además, una única versión, una unidad. Eso significa universo. ¿Ok? Este universo, de esos 3 elementos primeros, llegó a lo que hoy somos. Por lo tanto, somos el éxito de todo lo que sucedió. Hay un montón de variables en el camino que fueron desarrollando, inclusive las especies que ya no están. ¿Ok? Todo lo que sucedió y que hace que hoy estés acá dio por resultado vida. Fue un éxito. Y la biología es un campo de aprendizaje maravilloso y permanente que se está moviendo como ese estado de nirvana que uno puede presenciar si hace el camino adecuado y las maneras adecuadas. El flujo de información, el universo, eso que ves estático, no está quieto, se está moviendo. Ese flujo de información es lo que somos. Y por ejemplo, si vos te fijás, yo estoy muchas veces en este último tiempo con el ejemplo, un panal de abejas, una casilla de abejas, tiene 6 lados, no tiene ni 5 ni 7. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha demostrado a lo largo de la evolución, que es la mejor forma para que las abejas crezcan ocupando la menor energía, el menor tiempo y se multipliquen más. El ser humano es el resultado de lo mismo. Todos somos el resultado de lo que nos ha traído hasta aquí. Es increíble lo simple que es la naturaleza. Aplica una sola y única ecuación. Y dice, si algo dio por resultado vida o más miembros de una comunidad, hay que repetirlo. ¿Ok? Si algo dio por resultado muerte, eso hay que evitarlo. ¿Está bien? Eso no hay que repetirlo. ¿Qué es lo que hay que adosarle a eso? Es que los seres humanos, y de esto también hablamos mucho en Humano Puente, es la finalidad, venimos a sanar el tiempo. Lo que viene a sanar el ser humano es el tiempo. Y nosotros transcurrimos distintos círculos de tiempo. El tiempo tiene sus ciclos. Los tiempos tienen sus ciclos. Los tiempos del inconsciente colectivo son mayores que los del inconsciente individual. Yo tengo 54 años, creo. Sí. Quiere decir que tengo determinados ciclos. Uno podría haber sido a mis 27 años, otro a la mitad de eso, ¿ok? Otro a la mitad de eso, otro a la mitad de eso. Así como existen los ciclos del día, del año, ¿no? Tengo mis ciclos maya de 13-20, tengo mis septenios, tengo mis ciclos de Fibonacci que los propuso Humano Puente, transcurro un montón de ciclos. Mi árbol, mis memorias ancestrales tiene determinados ciclos y el colectivo tiene determinados ciclos. El colectivo hace sus cálculos permanentemente en espacios mayores que el individual. El inconsciente colectivo, por ejemplo, puede llegar a decir, ok, en 1919, 18, hubo una pandemia, murieron millones de personas. Quiero saber, hoy, 100 años después, ¿cuántos miembros somos? Muchos más. ¿Más o menos que allá, que después de la pandemia? No, somos muchos más. Ah, ok, entonces esto hay que repetirlo. Y todas las emociones que quedaron allí congeladas en ese tiempo, aquí se abren. Es la nueva posibilidad de sanar aquello. Entonces, a quien transcurra en conciencia. Hay una pandemia por individuo, ¿no? Hay una pandemia por quien viene a consulta. Tal vez uno lo sufre, está con ataques de pánico. A otro le posibilitó abundancia económica la pandemia. Otro extraña a la familia, otro tuvo pérdidas.
otro tuvo pérdidas de seres queridos. Cada uno va a recorrer su historia respecto de la pandemia y va a encontrar lo perfecto que fue la pandemia para él. Todos los casos han sido así. ¿Sí? Te imaginas los miles de personas que se han atendido por cómo los ha afectado la pandemia de un modo u otro. La pérdida económica, la pérdida de relación con las personas, una sensación de encierro, la tristeza, un montón de temas han surgido en la pandemia. Hasta la pandemia es personal. Si el universo es personal, la pandemia también lo es. En términos biológicos y evolutivos, básicamente hubo antes pandemia y hoy somos más humanos. En el inconsciente colectivo hay un mandato de repetición. Por eso que dije primero, no es la primera vez que sucede. ¿Está bien? Ahora cada uno tiene que ver el desde dónde de su pandemia. Más trabajado has tenido tus historias anteriores, tu identidad inconsciente, seguramente más cosas buenas te ha traído esta pandemia y mejor has pasado esta pandemia. ¿Está bien? Pero es individual, siempre. Y lo que se puede llegar a notar es la réplica de qué ha pasado allí, cómo ha vivido el ser humano respecto de las instituciones, aquellas cosas. Por ejemplo, en la pandemia de la fiebre amarilla, en la pandemia de la peste bubónica, en ese tipo de epidemias, los seres humanos siempre han terminado en conflicto con las instituciones, siempre. En una época porque se proponía que el cementerio tenía que estar en el medio de la ciudad y se dieron cuenta que a raíz de ahí se expandía la pandemia, entonces la gente se rebeló contra las instituciones religiosas y empezó a llevarse a los muertos de la epidemia por fuera de la ciudad y eso ayudó mucho a que las epidemias disminuyeran y que las cosas terminaran. Entonces hay como también un mandato inconsciente de repetir los mismos climas. Es por eso que tenemos las mismas reacciones y que uno nota que cuando el ser humano no sabe quién es, tiende a repetir las mismas cosas y va a encontrar siempre en las instituciones a un enemigo por la pandemia, a que es el culpable, a que es el otro, y va a proponer muchas cosas que lo alejan de sí mismo, en vez de trabajar en sí mismo y decir, no, si yo soy capaz de que un niño, de que mi hijo que tenía autismo ya no lo tenga, evidentemente puede haber una cosa arraigada de que son los metales pesados, de que es esto, de que es lo otro, y yo, pero wow, si hay personas que trabajaron en sí y ese niño dejó de transcurrir el trastorno de espectro autista, es porque debe haber algo más. Voy a probar por ese algo más, que es trabajar en mí, dejar de estar todo el tiempo poniendo afuera la sanación, poniendo afuera la culpa, poniendo afuera esto. Voy a empezar a buscarlo en mí. La solución del ser humano está siempre al alcance del ser humano. Lo que sucede es que la quiere poner fuera de sí, pero sanar y cambiar la vida es mucho más simple de lo que el ser humano cree. Pero simplemente tiene que cambiar, clac, la mano. Tiene que conducir por la otra mano de la que viene conduciendo siempre. Y en definitiva es qué te provoca a vos particularmente esta pandemia, ¿no? ¿Qué te provoca? Miedo, te provoca miedo el encierro. Bueno, historias de encierro también habrá que ver, obviamente, no solamente remitirnos que al final vamos a llegar a esos códigos de humanidad, de inconsciente colectivo, que son seguramente las pandemias, pero cada uno tiene su particular forma de haberlo vivido y sus condimentos que hacen y sus códigos que hacen que las esté viviendo de esa manera. Si es por el encierro, si es porque ahora soy una antivacuna o porque me da miedo vacunarme, porque siento que voy a estar metiendo algo tóxico en mi cuerpo. Bueno, ¿qué historias hay con respecto a mala praxis o alguna inyección que hizo provocar un aborto, por ejemplo, antes de que yo naciera? O porque sos fanático de la vacuna también. O porque sos, claro, o sea, no se por trata dar de... extremos, pero para dar ejemplos, ¿no? Todo tiene un porqué, todo tiene la explicación perfecta de cómo estás viviendo hoy esta particularidad de tu propia pandemia, ¿no? Y tener presente que no hay límite en cuanto a lo que te molesta. Es decir, bueno, acepto que este dolor de hombro me molesta porque estoy cargando muchas responsabilidades o porque me siento responsable por tal cosa. Pero Pablo, no. Esto nos lo hacen, nos están llevando por un camino, nos controlan. No termina. El creador es el creador de todo. Por eso es un camino de mucha valentía. Sanar es para valientes, se sana Sí, y claro. insiste. Para sanar hay que ser desobediente de sí mismo, hay que estar dispuesto a que todo va a cambiar, pero no conozco un solo caso en el que una persona haya cambiado su conciencia
y lo que ha encontrado detrás fue peor. No conozco un solo caso. Siempre fue mejor. Siempre fue. Por lo tanto, no hay que tener miedo porque no es un salto al vacío, sino un salto a las infinitas posibilidades, a eso que no estabas viendo. Las historias que hay, bueno, en los libros están, yo las cuento en los libros, de las personas que se encuentran. Mira, en el último seminario de economía, un chico de apellido Casas cuenta su problema económico. No tener dinero, estar muy escaso de dinero, no llegar con el dinero, estar muy justo. Y en el seminario mismo de economía, que está online en Humano Puente, las personas lo pueden hacer, en el seminario mismo de economía encontramos cuál era el problema de la raíz de su Eso no economía. tener dinero. ¿Ok? Hoy Gonzalo Casas, que lo quiero mucho, un amigo, no está teniendo tiempo de atender porque está teniendo una abundancia económica increíble porque se le abrió una rama de comprar y vender casas, ¿ok? Que es su apellido, que lo tenía en su potencial. Está viviendo en Brasil en una vida de abundancia tan enorme que me decía él mismo asombrado, Pablo, no estoy teniendo tiempo de atender por lo que me está sucediendo, la economía que estoy teniendo. Eso hace unos meses. Eso hace unos meses. No le echó la culpa al gobierno, a la economía, a la pandemia, al perro. Se acercó al seminario Trabajó en él. y dijo, yo quiero ver qué es por qué si yo soy creador tengo la economía que tengo. Así son los casos. La propuesta de Humano Puente es muy hacia uno. Por eso es muy para valientes. Hay que ser muy valiente para decir, ok, no hay nadie más a quien echarle la culpa. A ver cómo puedo hacer ahora. A ver qué me queda ahora. Bueno, meterme dentro mío. Y eso no quiere decir que en una o dos consultas lo vas a resolver. Siempre lo cuento. A mí me dolió la cabeza 26 años. Yo no podía tomar mate. Yo no podía comer carne. Yo no podía comer cosas que me gustan. ¿Ok? 26 años me dolió la cabeza. Por eso cuando alguien me manda un mail y me dice, Pablo, hace un año que estoy en consulta, y todavía mi síntoma por ahí no aflojó, o está un poco mejor, pero no como quisiera, yo le digo, es que tu síntoma todavía no ha logrado despertarte. No ha logrado despertarte. ¿Ok? Es un poquito recibir un mail de una persona, es que vos me creaste a mí para ayudarme. Le digo, ¿ves? Esa frase en la bioexistencia consciente es imposible. Es señal que pese a que hace un año que estás en consulta, todavía no has entendido que sos la única creadora en tu experiencia. No hay nadie más creándote. Esto es un juego. Esto es algo en el que parece que hay otro, pero no hay otro. No hay otro. Es esa unidad que ves en el nirvana. Esa es la verdadera. Así como el consultor no es quien te sana, ¿no? Él te acompaña para que sanes tus historias, que te sanes. Porque lo único que puedes hacer es sanarte. Nadie te puede sanar. Nadie está ahí externo a vos. Es maravilloso, maravilloso, un camino de coherencia, un camino de, bueno, para muchos será salir un poco de la zona de confort, pero finalmente, porque por ahí tú decías que es fácil. Sí y no, porque yo creo Claro. que salir de la zona de confort a veces no es tan fácil. Y abrirme a lo nuevo y confiar, soltar y confiar, como decimos desde Ho'oponopono, soltar y confiar que voy a hacer así como una metáfora, que esa piscina tiene agua y que ya me lanzo, porque en realidad lo que estoy viviendo parece que ya no me resulta, ya no me resuena, me estoy enfermando o ya no estoy contenta o contento. Bueno, hay que tener mucha valentía, hay que ser valiente, yo creo, para entrar al camino de la conciencia. Pero siempre... La zona de confort es una especie de cama de clavos en la que te acostumbraste a dormir. Esa es la zona de confort. Te acostumbraste a tu cama de clavos. ¿Ok? Hay otra cama mucho más confortable, con un colchoncito que te abraza y que está más allá de la zona de confort. Está buenísimo el nombre de confort, ¿ok? Pero en realidad es como una zona de acostumbramiento y de supervivencia. Y de supervivencia. El ser humano supiera y se asume que es el todo, vas a ver que no hay nadie, ni que tenga más salud que vos, a la cual vos no puedas llegar, ni que tenga más abundancia que vos, al cual vos no puedas llegar, ni que tenga mejor relación de pareja que vos, al cual vos no puedas llegar, porque vos sos el creador de esa salud, de esa abundancia y de esa pareja. Vos los estás poniendo ahí, te están diciendo, hey, acá estoy, soy posible, salgo de vos me estás creando y me estás dando identidad.
Por lo tanto, vos sos eso, simplemente que estás eligiendo vivir en un código que no te permite acercarte a eso, porque tenés una historia detrás tuyo que te dice que así mejor, ¿ok? Pero la bioexistencia, que es esta propuesta de vivir una experiencia biológica en conciencia de que sos la existencia misma y que sos el todo, lo que te propone es que vivas en cada una de esas mejores opciones que vos sentís. Porque si sos el todo, ¿por qué estás viviendo una opción del todo que no te gusta? Y tu consciente va reaprendiendo, va comprendiendo. Es simple, es aprender, es tirarse al agua y nadar. No es teoría, no es teoría. Date la posibilidad, date la posibilidad. Fíjate, insistí, anda a consulta, empezá con un libro, pero no te quedes en los libros, ¿ok? Yo le digo a la gente que lee mis libros, sí, muy bien, pero después deja de leer los libros, anda a consulta. No se trata solo de tomar conciencia. Hay personas que han tenido hijos leyendo el libro de infertilidad y me mandan los mails. Leí el libro, comprendí dónde estaba mi conflicto y hoy soy mamá, acá está la foto de mi hijo. Pero yo de todos modos le digo a las personas, anda a consulta, Que es el camino. porque hay mucho más que te viene a contar esto, mucho más, te viene a despertar, viene a que la relación con tu hijo se va a transformar, vas a allanar un camino en esa creación, que es tan bello. Cristo encontraba la ceguera del ciego en sí, por eso sanaba el ciego. Hugh Lane encontró a los locos en sí, por eso sanaba el loco. Y cada sanador lo que hace es sanarse a sí mismo, por eso cuando les acompañamos a los consultores en este camino, les decimos, chicos, nunca crean, ¿ok?, que ustedes están sanando al consultante. El consultante viene a sanarlos. Cuando abren la puerta, sepan que ahí del otro lado están ustedes mismos. A quien le van a abrir la puerta o la pantalla. O la pantalla es a ustedes mismos. Y les está trayendo ese otro aparente una información para ustedes, para sanar ustedes. Cuando ustedes Así que comprendan eso, abran él se ese va a sanar. espacio desde esa conciencia, con ese amor. Sí. Qué potente debe ser para ustedes tenerse el uno al otro, con el camino de ambos. Mi hija nos dice, qué intensos que son. Son intensos. Ayer le contábamos a unos amigos que salimos a cenar por acá, por la zona de Tigre, y les decíamos, nosotros que hace tantos, 20 años que nos conocemos, hace 2 noches con la luna llena, salimos a caminar, paramos unas 10 veces a besarnos y a llorar de emoción, y a agradecer lo que Podemos llegar a... somos y podemos llegar a, no sé, ese amor. Dentro de un tiempo nos piden tanto que demos encuentros relacionados con esto, con la pareja, y con eso que creo que ya hicimos alguno, ¿eh? Podemos llegar a ser bastante insoportable para otros, pero por suerte, menos mal que nos creamos así uno al otro. Y atención, yo agradezco a los amores Sí, que han logrado mis totalmente. padres y a los amores truncos de mis padres, Exacto. a aquellos duelos que les quedaron sin resolver, porque eso somos, eso es lo que nos ha atraído y unido, lo que había quedado pendiente en los amores de nuestros padres. Exacto. Y gracias a eso, acá estoy, la encontré. Es un amor mucho más viejo que mi propia experiencia. De hecho, es un gemelo perdido. Ella es 29 de mayo, yo soy 28 de agosto. Ambos. Mi fecha de nacimiento es la fecha de concepción de Lucre. Ambos tenemos gemelos perdidos. Entonces, lo primero que encontramos es al gemelo que habíamos perdido en el vientre materno. Lo segundo que encontramos es a los amores truncos que le habían quedado a nuestros padres, ¿ok? Con muchos datos muy precisos. Entonces, esa identidad y ese saber desde dónde te amás, nosotros hemos logrado en nuestra creación un grado de unión que cuando Lucre encuentra una lógica en una historia que le repercute en su cuerpo, yo digo, ¿qué está pasando que no lo estoy sintiendo o no lo estoy encontrando? Y pasan 24, 48 horas y me duele el mismo lugar del cuerpo. El proceso que uno ve en el otro, uno tiene que saber que es propio también. Entonces, eso que estás encontrando en vos, ¿dónde está en mí? Porque si no, no tendría razón de ser. Que no tiene razón de ser, que ella encuentre el Y el síntoma. poder y yo no. hacerlo así en pareja es hermoso, obviamente. Es hermoso. Y siempre lo tenés que encontrar en vos, porque si lo encuentro en ella y digo, qué bueno, yo no tengo nada que ver, ahí hay un problema.
Si no estaría confirmando que yo la estoy creando, digamos, desde mi universo, yo la estoy creando. Todo lo que ella tome conciencia tiene que calzar para mí. Si no, no podría estar ella existiendo en mi universo sanando. Así de permanente es eso. Es un juego permanente y eso se potencia. Eso se potencia. Por eso nos encanta contarle a nuestro universo cómo llevarlo adelante, ¿no? Cómo llevarlo adelante. Qué maravilla, qué maravilla. Se nos pasó volando la hora, estamos pasaditos ya, no quiero quitarles más tiempo, pero para mí ha sido un placer tremendo, un agrado, y creo que toda la gente que se nos unió también, hay miles de preguntas ahí, yo en algún minuto pensé en que contestar, pero la conversación estaba tan interesante que yo no quise parar, yo también tenía un montón de otras preguntas que quedaron ahí y todas. Hagamos otro porque todo es correcto y es perfecto y creo que lo que salió hoy día fue maravilloso, pero gracias así con el corazón lleno. Son preciosos. El domingo es sagrado en Argentina, que un domingo al mediodía, día de familia, asado, calor, hoy está impresionantemente bello el día para la piscina, que hayan habido más de 600 personas en algún momento en el grupo. La verdad gracias a todos. Gracias. Sí, gracias, acá en Chile hay elecciones, hay mucha gente que está votando en este minuto, así que imagínate, yo agradecía infinito, yo decía ojalá que alguien nos vea, pero mira lo que es la vida y lo que son los regalos de la vida. Así que gracias, besos gracias a ti, y hagamos un segundo, de todas maneras. Sí, cuando quieras. Gracias. Espero que salga más fácil. Perdón que te cambié la fecha ayer. Se iba mi hijo a Bariloche, terminó su colegio, y salía el vuelo a la misma hora de nuestro. Y mi tallo cerebral dice, cuarta etapa comunicación, o primera etapa descendencia. Fui por la descendencia. Mira, todo es correcto y es perfecto, así que nada, todo perfecto. Gracias. Nos vemos en un próximo. Un abrazo. Muchísimas gracias.